35. Cuando regresemos nuevamente a Hechos en un mes, vamos a retomarlo en el verso 36. Por lo tanto, nos vamos a detener hasta el 35. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían, hermanos? Las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Y después qué hacían? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Estoy delante de ti, Señor, y delante de tu pueblo que compraste con sangre. A un precio alto pagaste por cada alma que hoy está acá, Señor. Y es tu pueblo, Padre, y yo tengo temor porque tú pagaste por ellos, Señor. Y si yo no tomo este texto con el debido temor, Señor, yo un día daré cuenta de lo que hoy voy a predicar, Señor. Padre, yo te pido que me des de tu gracia esta mañana, Señor, para predicar tu palabra. Yo te pido que me ayudes, Señor, porque es tu pueblo, Padre, un pueblo por el cual tú viniste y viviste una vida sin pecado y moriste en la cruz y resucitaste. Es tu pueblo, Señor. Cada alma que hoy está esta mañana acá, tú la pagaste con sangre en la cruz del Calvario, Señor. Y yo no puedo simplemente venir y decir cuanta cosa se me ocurra, Señor. Padre, yo te pido de tu gracia esta mañana. Y te pido que tu pueblo, Señor, deseche todas las palabras que no vengan de ti, pero que atesoren tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que transforma. Yo te pido por los que van a escuchar este mensaje, Señor, a través de la internet, Señor. Hemos escuchado testimonios de hombres y mujeres que están siendo restaurados por el poder de tu palabra, Señor. Y yo te pido por esas vidas que tú sigas obrando de una manera especial. Gracias, Señor, te damos por esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siguiendo la línea de pensamiento, mis hermanos, que hemos estado viendo, que es la oposición, concluíamos la semana pasada que nuestro Dios es soberano. Y decíamos que el hecho que Dios sea soberano no significa que no vamos a tener problemas, los vamos a tener. La semana pasada terminábamos diciendo que ante la oposición necesitamos la llenura del Espíritu Santo, predicarnos el Evangelio, necesitamos el valor que viene de Dios, necesitamos orar unos por otros, necesitamos exaltar los atributos de Dios, necesitamos ser hombres y mujeres cimentados en la palabra de Dios y necesitamos descansar y confiar en que Dios tiene el control, no nosotros. Ahora, quiero que recuerdes el contexto del capítulo 4. Esta iglesia está reunida, ¿te acuerdas? Vinieron a los suyos y ahí están reunidos. Hay oposición, hay problemas, hay gente que está en contra de esta iglesia. Pero, ¿qué hace la iglesia cuando las cosas no están saliendo bien? ¿Qué hace una congregación cuando los problemas surgen? Bueno, esta iglesia, ante la oposición, predica. Ante la oposición, lo que esta iglesia no se empieza a ir. No, esta iglesia ante los problemas, ante la oposición, se une. Esta iglesia ante los problemas ora. Esta iglesia ante los problemas sigue adelante, a pesar de ellos. Esta mañana, con la ayuda de Dios, mis hermanos, quiero pintar delante de ustedes un cuadro, por así decirlo, con algunas piezas de cómo se ve una iglesia que confía en Dios. Cómo se ve en su vida diaria, cómo se ve en su actuar diario. Porque a veces cuando leemos lo de la iglesia primitiva, lo vemos tan lejano y nos justificamos solamente en decir, pues es que ya son otros tiempos. Pero nuestro Dios es el mismo.
Satanás es el mismo. Y él sigue atacando a la iglesia. Y los problemas tal vez son de otra naturaleza que hoy tenemos, pero hay problemas. ¿O ya no? Más o menos. Esta mañana quiero poner un cuadro delante de ustedes con 3 piezas, por así decirlo, para que veamos cómo es una iglesia que vive confiando en Dios. Cómo es una iglesia que camina su vida diaria confiando en que ellos no tienen el control, es Dios quien tiene el control. Y algo creo que podemos aprender para ponerlo en práctica en nuestras vidas, en nuestras familias y como iglesia, mis hermanos. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia que confía en Dios? En primer lugar, una iglesia que confía en Dios es una iglesia unida, hermanos. Mira el verso 32. Y la multitud de los que habían creído, lo primero que tenemos que entender, hermanos, que la vida cristiana y todo lo que conlleva no es para todos. No sé si te ha pasado. Tal vez sí, tal vez te va a pasar. Pero para mucha gente, mis hermanos, lo que tú y yo hacemos no tiene sentido. Yo conozco personas que he platicado y de repente le decimos a una persona y le dices, hay que confiar en Dios. No lo entiende. ¿Cómo confiar en Dios? No, yo confío, ni en mi sombra confío, dicen. ¿Cómo voy a confiar en Dios? Yo conozco personas a las que les he dicho, me cuentan un problema y lo primero que yo les digo, oremos. No, ¿cómo voy a orar? Yo lo que quiero es solución. De hecho, muchos vienen a las congregaciones buscando dinero, buscando cómo me vas a resolver mis problemas. Y tú les dices, vamos a orar. Yo quiero algo más. ¿Cómo que orar? Porque para ellos no lo entienden. Tú les dices a una persona, hay que congregarse. No, aquí estoy bien en mi casa. Ni se diga de hablar de las ofrendas. Ese tema es luego a la defensiva. Que trabajen, ¿por qué le voy a dar yo mi dinero? ¿Por qué les tengo yo que dar? A veces alguien te puede contar un problema y tú les dices, aguanta, confía en el Señor tiene el control. Y dices, no, yo mismo voy a desquitar, si me lo hizo, güey. Tal vez tú alguna vez le has recomendado, le has aconsejado a una persona que perdone, que ayude, que ame, y esa persona te dice, no, así no son las cosas. ¿Sabes por qué no lo entienden? Porque no son creyentes. La vida cristiana y todo lo que conlleva es para los que han creído. Por eso no esperemos y no pongamos nuestra expectativa en personas que no son creyentes. De decir que esa persona va a hacer ciertas cosas, no las va a hacer. Si a nosotros nos cuesta. El llamado a Jesús dijo que los que lo iban a seguir se tenían que negar a sí mismo, ¿te acuerdas? Tomar su cruz y seguirlo. El negarse a mí mismo incluye sacrificios conscientes de que tal vez yo quiero algo, pero por la causa de Cristo lo voy a hacer a un lado, aunque yo lo quiera, aunque a mí me guste, aunque yo lo desee, pero por la causa de Cristo lo voy a hacer a un lado y voy a tomar la cruz, que es seguir en la voluntad de Dios. Ese es un llamado a una vida sacrificial y no es para todos, es para los que han creído nada más. Por eso el texto es muy claro, la multitud de los que habían creído. Es decir, no todo el pueblo se reunió, no, solamente se reunieron los que habían creído. Y mira la característica de los que han creído. Eran de un corazón, ¿y qué más? Un alma. Por eso te digo, una iglesia
que vive confiando en Dios es una iglesia que está unida, que tiene un corazón y que tiene un alma. Por favor, regresa conmigo a Hechos 2, 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esa palabra comunión en el original griego viene de la palabra koinonía, que significa una comunión más íntima, de no solamente venir, sentarme, escuchar e irme y decir soy parte de una iglesia. No, es una comunión que se solidariza con mi hermano. Es una comunión donde estamos en el mismo sentir, en el mutuo apoyo con mi hermano y con mi hermana. Esa misma línea de pensamiento de la koinonía a través de la iglesia atraviesa las cartas de Pablo. Tú vas a Filipenses capítulo 2, dice, déjame leértelo. Completad mi gozo, dice Pablo a los filipenses, sintiendo lo mismo. Sientan todos lo mismo. Tengan el mismo amor. Sean unánimes, sintiendo una misma cosa. En la iglesia primitiva, mis hermanos, había una unidad de una manera, ahora sí que única, que ellos llegaban al punto de que para ellos no, las cosas que ellos tenían ni siquiera sentían que ni les pertenecían a ellos. Y ahí lo dice en el verso 32. Y ninguno, no dice algunos, no dice muchos, no dice pocos, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común ¿qué? Para ellos, el hecho que alguien tuviera algo más y el otro que tenía menos, no era cuestión de diferencias. Ellos sentían iguales. Y a veces eso es difícil, hermanos. Mira la frase que aparece al final de Hechos 2, 4:32. Todas las cosas en común. ¿Así dice tu Biblia? Regresa tantito a Hechos 2:44. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. Ahí está la unidad. Y tenían en común, ¿qué cosa? En común todas las cosas. Y Hechos 4:32, todas las cosas en común. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Será que si quisiéramos aplicar todas las cosas en común hoy en día, implicaría que todos debemos de tener el mismo celular? Para que digamos, a todos tenemos algo en común. ¿O será que para aplicar eso necesitamos todos tener el mismo carro? Para decir, todas las cosas en común. O algo en común. ¿O será que para aplicar eso hoy en día nos tiene que gustar la misma comida a todos? ¿O el mismo tipo de música? No, mis hermanos, no tiene nada que ver. Porque de entrada, mis hermanos, y tenemos que entender esto, la iglesia de Dios no es un club social. En un club te unes porque tienes algo en común. Un club de ajedrez. Yo no me voy a meter a un club de ajedrez si no me gusta el ajedrez. Un club de esto, un club de aquello. Pero cuando vienes a la iglesia, te das cuenta de una realidad que parece ser que lo que menos hay es cosas en común entre nosotros. Por eso hay situaciones que nos cuesta ponernos de acuerdo. Yo quiero esto, no, pero está mejor esto, y está mejor aquello, y está mejor lo otro. Y mis hermanos, ni nos ponemos de acuerdo. Las cosas en común que dice aquí la Escritura que tenía esta iglesia son cosas que tienen que ser más profundas que esas cosas superficiales. Son lazos que nos unen a cada uno de nosotros, que son más fuertes, más profundos y más eternos. ¿Cuáles son esas cosas en común? ¿Sabes en qué nos parecemos tú y yo? Bueno, de entrada, como dice Pablo a los Efesios, tú y yo pertenecemos a un mismo cuerpo.
Eso lo tenemos en común. Todos somos partes de un mismo cuerpo. Número 2. Tú y yo tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. Yo no tengo más que tú, ni tú tienes más que yo. Porque el Espíritu Santo no es una cosa como para tener por pocos. El Espíritu Santo es una persona que está con nosotros. ¿Sabes qué tenemos en común tú y yo? Tenemos una esperanza, que Cristo viene por nosotros. ¿Sabes qué más tenemos en común tú y yo? Tenemos un Señor y Dios. ¿Sabes qué más común tenemos tú y yo? Tenemos la misma fe. Tenemos el mismo bautismo. Tenemos el mismo Dios y Padre de todos. Eso lo tenemos en común, hermanos. ¿Qué importa si no nos gusta la misma comida? ¿Qué importa si tenemos muchas diferencias en muchas cosas? Eso es secundario. Tú y yo somos hermanos. Tú y yo somos familia. Tú y yo tenemos cosas en común más profundo, cosas más profundas que trascienden a la eternidad, mis hermanos. Y cuando estemos allá, como decía aquel canto que cantábamos antes, cuando allá se pase lista, ahí vamos a estar por la obra de Cristo. Una iglesia, mis hermanos, que vive confiada en Dios, es una iglesia unida, que entiende esta realidad espiritual. Ok, no estamos de acuerdo tú y yo en esto, pero lo vamos a poner a un lado, pero sí pongámonos de acuerdo para orar. Ok, no estamos de acuerdo en qué color va a ser la cortina. Ok, está bien, pero pongámonos de acuerdo para ir a evangelizar. No estamos de acuerdo en qué comida vamos a hacer. Está bien, a ti te gusta esto, a mí no, o viceversa, a mí sí, a ti no. Pero mis hermanos, eso es secundario. Lo que debemos de ponernos de acuerdo y estar siempre de acuerdo son en las cosas que Dios ha establecido en su palabra. Una iglesia unida, una iglesia que confía en Dios, no es una iglesia donde hay personas que alardean de lo que tiene y se deleitan en las cosas materiales. Ah, yo tengo más que aquel, yo tengo más que el otro. No. Esta iglesia dice que ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía. Eso es una manera de pensar. Esta iglesia se deleitaba, mis hermanos, en su identidad, porque su identidad no dependía si tenía o no tenía. La identidad de esta iglesia estaba en Cristo Jesús. Si tenemos a Cristo, mis hermanos, lo tenemos todo. Entonces ya vimos en primer lugar que una iglesia que confía en Dios es una iglesia que está unida. ¿Va a tener diferencias en muchos aspectos? Sí, hermanos. ¿Nos va a costar ponernos de acuerdo? Sí, hermanos. De hecho, hay congregaciones que se terminan dividiendo por cuestiones como esas. Pero estemos unidos en lo principal. Estemos unidos en lo que Dios ha establecido que debemos de estar unidos. Con eso vamos a caminar a pesar de nuestras diferencias. Esto no es un club social como para decir, esta congregación tiene la característica que todos hacemos homeschooling. No, hermano, no es un club de homeschooling. Es secundario. Esta iglesia tiene la característica porque a todos nos gusta el cochito. Eso es secundario, hermanos. Eso es un club social. El club del cochito se llamaría. O de los... No, mis hermanos, somos la iglesia de Cristo, que a pesar de nuestras diferencias, que son muchas, estamos unidos por el Espíritu de Dios. Entonces ya vamos conociendo, vamos poniendo este cuadro frente a nosotros. En segundo lugar, pongamos la segunda pieza de este cuadro. Una iglesia que vive confiado en Dios
Es una iglesia que, sin importar las situaciones que enfrente, es una iglesia que siempre va a dar testimonio de Cristo. Mira el verso 33, por favor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ahora, recuerda un poco el contexto. Mira, regresa tantito al verso 17 y 18 del mismo capítulo 4. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. El contexto es, les llaman a Juan y a Pedro, ¿saben qué? Ya no van a hablar del nombre de Jesucristo, ya no van a enseñar. ¿Y sabes qué hace la iglesia? Habla del nombre de Jesucristo. Y es que, mis hermanos, dentro de muchas cosas que los problemas traen a nuestra vida, una de las cosas que siempre traen es la oportunidad de testificar de Cristo. Los problemas también son oportunidades para hablar del Evangelio, mis hermanos. El propósito como iglesia es que, mis hermanos, hablemos del Evangelio. Hay un llamado para cada uno de nosotros. Somos embajadores de Cristo. Tenemos un mensaje, mis hermanos. Una iglesia que confía en su Dios es una iglesia que no está esperando. No vamos a planear en el año una campaña evangelística para entonces hasta ese día vamos a evangelizar. No, mis hermanos, una iglesia que confía en Dios es una iglesia que evangeliza en cada oportunidad que tiene. No podemos simplemente escondernos en la soberanía de Dios y decir, pues Dios es soberano y Él va a traer a todos. Sí, pero la forma en que Él ha establecido en su palabra de llevar el mensaje, no de convencer a las personas, de llevar el mensaje es a través de nosotros. ¿Cómo irán si nadie les predica? La Gran Comisión nos invita a ir, y el ir es un verbo, es una acción, es que nos levantemos en el nombre de Jesús y ahí sí pongámonos de acuerdo. Y vayamos y hagamos discípulos a las naciones. ¿No eso es lo de Hechos capítulo 1, verso 8? Recibirán poder. ¿Para qué quieres el poder de Dios? El propósito es que seas testigo de Dios. Esto debe ser parte de nuestro ADN, mis hermanos. El evangelismo día a día, en cada oportunidad que tengamos. Aún en medio de los problemas, son oportunidades para tú testificar dónde está tu confianza. Oye, pero me estás hablando de Dios, pues si sé que estás metido en problemas. Pues sí, en medio de mis problemas, en medio de mi situación difícil, puedo testificar que Dios está conmigo, con mi familia, y voy a salir adelante, no porque sea muy bueno, no porque yo sea el mejor, no, porque el Señor que compró mi vida en la cruz del Calvario está conmigo y Él me va a dar la victoria. Tal vez tú dices esta mañana, hermano, pero qué difícil se me hace. No sé ni cómo evangelizar, no sé ni cómo hablar. Bueno, no te preocupes. Mira cómo termina el verso 33. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Si tú dices esta mañana, hermano, yo no puedo evangelizar, me cuesta hablar, me cuesta compartir el evangelio, pídele gracia al Señor. Abundante gracia hay en su trono. Esa es la invitación de Hebreos 4:16. Entrad al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia. Hay gracia para nosotros, hermanos. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia que confía en Dios? Número 1, es una iglesia unida. Número 2, es una iglesia que evangeliza a pesar de las situaciones. Y número 3, y aquí está el asunto, una iglesia que confía en Dios es una iglesia que ha aprendido a dar. Es una iglesia que ha aprendido a dar. Mira el verso 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Lucas menciona 5 verbos aquí.
Hay 5 acciones. Mira, el primero es poseían, en el verso 34. ¿Lo ves? Poseían heredades. ¿Qué hacían con las heredades? Número 2, vendían. ¿Qué hacían con ese dinero? Traían. Luego lo ponían y luego se repartía. 5 verbos, 5 acciones hay ahí. Ahora, antes de hablar de esto, mis hermanos, quiero hacer una aclaración. Hoy en día, por causa del falso evangelio de la prosperidad, que solo andan pidiendo dinero, que solo andan engañando a las personas con falsas promesas, muchas veces, y yo soy testigo de ello, conozco pastores que muchas veces prefieren no hablar del tema de dar. Pero aquí hay un riesgo, mis hermanos. El tema de dar, el tema de ofrendar es bíblico. Está en la Biblia. Y aquí lo encontramos. No necesitábamos, bueno, vamos a preparar un tema especial para las ofrendas, ya nos lo encontramos. El problema es que por tanta falsa enseñanza, hoy ya no muy se quiere hablar de este tema. Porque entonces a veces lo primero que pensamos es, híjole, van a pensar que les estoy pidiendo paga. Van a pensar que les estoy pidiendo dinero. Y si supieran que ni para mí tengo. Entonces, ¿qué necesitamos con el tema de las ofrendas o con el tema de dar, mis hermanos? Necesitamos entenderlo bíblicamente. Necesitamos entenderlo y que se nos lo enseñen de una manera bíblica, no con falsas promesas. Porque uno podría venir acá y poderles decir, hermanos, Dios me dice que si tú das 10, Dios te va a dar 20. Y si cuando tú vengas y me reclames, oye, pero di 10 y no recibí nada. Yo fácil me voy a escudar, es que tienes poca fe. O estás en pecado. Algo estás haciendo mal, pero Dios no tiene la culpa, tú. O diste muy poco. O vamos a hacer un culto de siembra tu semilla. Prepara tu semilla, tu primicia. Vamos a hacer una noche de siembra especial. Aquí los apóstoles no dijeron, a ver iglesia, los que tengan terrenos, véndalos y tráiganos el dinero. Aquí los apóstoles no dijeron, tienes 2 casas, vende una y tráelo. ¿Para qué quieres 2? ¿Tienes 2 carros? Siembra uno. No, mis hermanos, pero bueno, que no sea en el poste nada más. No, mis hermanos, lo que necesitamos es una sana enseñanza de las ofrendas. Mira el texto, por favor. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían. Ahora, ¿cómo llegamos a un modo de pensar así? Pastor John MacArthur dice lo siguiente: los creyentes entendieron que todo cuanto tenían le pertenecía a Dios. Algo que primero debemos de entender es que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Mis hermanos, nosotros solo somos administradores. Porque, mira, de una manera muy simple, ¿cómo sabes eso? Porque el día que nos muramos, hermano, así el carro 2030, ahí va a quedar. La mejor ropa que nos pudimos haber comprado, ahí va a quedar. Aunque me entierren con esa, ¿no? ¿Qué es de nosotros al final de la vida? Solo somos administradores. Ahora, tenemos que entender algo. Estos creyentes aquí, que hicieron esto, no significa que se quedaron sin casa. No significa que vendieron su única casa y ya para cumplir o para sentirse bien, y aquí está el dinero y ahora ¿dónde me voy a ir a vivir? No, mis hermanos.
Número 2, tenemos que entender que lo que hacían estos creyentes no era obligatorio. Aquí no se especifica una obligación de que tengas que vender algo y traerlo a los pies de los apóstoles. No era obligatorio y no sigue siendo obligatorio. Número 3, esto no significa que dejes sin proveer a tu familia. Mis hermanos, el primer lugar que tú tienes que proveer es tu casa. Si no provees para tu casa, dice el apóstol Pablo, eres peor que un incrédulo. Tú tienes que proveer lo necesario para tu casa. Algunos han criticado este texto y lo han visto como un sistema de despojo de bienes. Mis hermanos, aquí no hay una obligación. A nadie se le obligó a hacer esto. Estos fueron corazones agradecidos con Dios que simplemente abrieron sus corazones y comenzaron a dar porque estaban preocupados por el prójimo. Eso es lo único que se ve aquí. Tenemos que entender que no todos tenían heredades para vender y no todos los que tenían lo vendían. Esto no era una cuestión de que todos tenían que hacerlo, no, mis hermanos. Esto era una cuestión de que cada persona, si Dios lo ponía en su corazón, si había un deseo en su corazón de hacerlo, lo hacía. No era una obligación, porque si no tendríamos que caer en el punto de que todos somos un club social. Somos la iglesia que vende terrenos para traer el dinero. No, mis hermanos. Pero podemos usar este texto para despojar de bienes a la gente. Podemos usar esta enseñanza para quitarle a veces lo poco que la gente tiene, y muchos lo hacen, hermanos. Muchos lo hacen. ¿Qué necesitamos entonces, hermanos? Necesitamos entender el tema de las ofrendas. Necesitamos responder algunas preguntas con el tema de las ofrendas. Y permíteme ir respondiendo algunas. En primer lugar, el dar, el ofrendar, no debe ser una carga, hermanos. De hecho, la Biblia dice que la ofrenda es un fruto. ¿Y un fruto de dónde nace, hermanos? De un árbol. Y ese árbol nace de una semilla. Y esa semilla es el Evangelio en nuestros corazones. No, con nuestras ofrendas, mis hermanos, no negociamos nada con Dios. Que no se trata de negociar y decirle, Señor, yo ya te di tanto, ahora dame tanto. No. Ve tantito conmigo a Romanos, por favor, capítulo 15. Romanos capítulo 15. Verso 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ¿qué? Ofrenda. ¿Así dice tu Biblia? Ofrenda. Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Verso 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado ¿qué dice? Pablo primero menciona ofrenda y después menciona fruto, porque la ofrenda no es algo obligatorio, es un fruto que se da. Ve conmigo a Filipenses, capítulo 4. Verso 15. Pablo está diciendo, sabéis también vosotros, oh filipenses, acuérdate que Pablo está en la cárcel, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas. Pablo dice, yo no estoy buscando en ustedes regalos. O sea, la ofrenda no es algo como que, pues ahí le voy a regalar algo. No. Pablo dice, yo no estoy buscando regalos de ustedes. Yo lo que estoy buscando de ustedes es fruto que abunde en vuestra cuenta. Dios toma en cuenta nuestras ofrendas, hermanos.
¿Te acuerdas de Cornelio? Dice que Dios había tomado memoria de las ofrendas, pero porque es un fruto que uno tiene que dar. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, la ofrenda no es una carga, no es una imposición de la iglesia, no es una cooperación obligatoria. No, la ofrenda es un fruto de un corazón que está agradecido con Dios. La segunda pregunta que quiero responder esta mañana: ¿cómo debo dar mi ofrenda? Primera de Corintios, capítulo 16. Verso 1. Primera de Corintios, verso 16, verso 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cómo debo de empezar a establecer mi ofrenda? Bueno, aquí está la instrucción. Cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces ofrendas. Yo tengo que establecer con mi familia cada primer día de la semana, apartar algo en base a cómo yo fui prosperado en la semana. No habla de cantidad, ¿estamos de acuerdo? Segunda de Corintios, ahí dale vuelta a unas cuantas hojas, capítulo 8. ¿Cómo debe ser mi ofrenda? Verso 2. Que en grande prueba. Bueno, verso 1, para tener el contexto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pablo está diciendo que las iglesias de Macedonia, que era un lugar muy pobre, Dios les había dado una gracia. Verso 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Las iglesias de Macedonia estaban pasando problemas muy difíciles, estaban pasando problemas económicos muy difíciles, y ¿sabes cómo respondieron? Con gozo y con generosidad. Verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Las iglesias que estaban pasando una situación muy difícil, dice que dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, con gozo, con generosidad. ¿Ves entonces que la ofrenda no es una carga? Como, ay, otra vez tengo que ofrendar. Hermanos, si ya pongo eso en mi corazón, la verdad es que mejor guárdala mejor. Por mucha paga que puedas dar. Porque tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Seguimos viendo que no hay cantidad hasta ahorita? Verso 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aquí nos parecemos a esta iglesia de Macedonia. Es como que Pablo les hubiera dicho a los de Macedonia: oigan, a ustedes no les voy a pedir nada porque paso mecha, están pasando una situación difícil. ¿Y sabes cómo respondió esta iglesia? Pablo, por favor, te rogamos, Pablo, que nos permitas levantar una ofrenda para mis hermanos. No, pues ya me dijeron que no hay que dar, por mí mejor. De eso le estaba yo pidiendo a Dios, que no me pidieran a mí nada. Estas iglesias estaban pasando por una situación difícil. Pablo no los toma en cuenta en este aspecto, pero ellos, como ven, ellos han entendido que la ofrenda es un privilegio para participar en los planes de Dios. Ellos le ruegan a Pablo, diciéndoles: por favor, Pablo, recibe esta ofrenda, que lo dimos con nuestras fuerzas, con más allá de nuestras fuerzas, con gozo, con generosidad. Y Pablo deja ahí ese testimonio de esta iglesia. Entonces, ¿cómo debo dar mi ofrenda?
Cada primer día yo debo de proponer una ofrenda para el Señor, debo ser generoso en la medida que fui prosperado, debe hacerse con gozo, con agrado, debo de tomarlo como parte de un privilegio. Verso 7 del capítulo 9, 2 de Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Si yo ya vengo con mi sobre, con mi ofrenda, todo triste, mira, mejor por tu bien. Si yo ya vengo con la mentalidad, voy a dar tanto para que Dios me dé tanto, tampoco. Porque dice, no den con tristeza, ni por necesidad, porque ¿sabes a quién Dios ama? Al dador. ¿Cómo te sentirías tú? Que yo, por ejemplo, te compartiera, no sé, un vaso de café, pero que tú lo sientes, que yo jamás lo hice ya por compromiso, por así como que, pues es que ya estás aquí, pues aquí está ya. ¿Cómo te sentirías? ¿Lo recibirías con gozo? Uno dice, mira hermano, ni para empezar ni te lo pedí. Eso es lo primero, ni te lo pedí. Dice que por compromiso, a lo mejor aquí está. Porque ves la actitud con que te lo están dando, ¿estamos de acuerdo? Y eso es lo que Dios ve en nuestros corazones. ¿Te das cuenta que todavía no vemos cantidad? Vemos pura actitud de corazón. Y estos versos que hemos estado viendo son claros ejemplos de cómo debemos de dar nuestra ofrenda. Que, como dice mismo Pablo, es un fruto de nuestro corazón. Ya respondimos la primera pregunta. La ofrenda es un fruto. La segunda pregunta, ¿cómo debo darlo? Ya lo vimos. Aquí viene una pregunta que es difícil de contestar, porque aquí vienen objeciones. ¿Para qué tengo yo que dar? ¿Para qué voy a dar ofrenda? Luego nos agarramos de textos como, pues si Dios es el dueño del oro y la plata, ¿para qué tengo yo que dar? Veamos qué dice la Biblia. ¿Estás en 2 de Corintios? Capítulo 9. Verso 12. Está hablando de la ofrenda. Porque la administración de este servicio, el servicio es la ofrenda. Ministración es dar. No solamente suple a lo que a los santos falta. En primer lugar, cuando tú das una ofrenda, es para suplir necesidades de aquellos que tienen una necesidad. En segundo lugar, tú das una ofrenda para la gloria de Dios. Mira el verso 13. Pues por la experiencia de esta administración, es decir, de las ofrendas, glorifican a Dios. Y mira que hay un beneficio de tus ofrendas, verso 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Para qué tengo que dar ofrendas? Para ayudar a los necesitados. Cuando tú das tu ofrenda y esa ofrenda se traduce en dar, por ejemplo, hemos estado ya una ocasión y este fin de semana será la segunda ocasión que llevaremos comida. Híjole, tú ves los rostros de esas personas por un plato de comida y nosotros lo primero que te dicen es muchas gracias. Pero es aquí donde la palabra tenemos que sabiamente apuntar hacia dónde van las gracias, porque no es gracias a nosotros, es gracias a Dios. Y entonces quien se lleva la gloria es Dios. Tú das una ofrenda que se traduce en ayuda al necesitado y eso se traduce en la gloria a Dios. ¿Para qué damos ofrenda? Para la gloria de Dios, ayudando al necesitado. Y este sábado vamos a llevar más de 40 desayunos para la gloria de Dios. Para eso damos ofrenda.
Vamos a ver para qué más damos ofrenda. Primera de Corintios, capítulo 9. Hermanos, estamos citando la Biblia, porque es la Biblia la que debe de responder las preguntas. Estamos viendo una visión bíblica del tema de las ofrendas, un tema delicado, lo sé, que a veces no se toca en las congregaciones, y si se toca solamente están para andar pidiendo paga. Pero debemos de aprender bíblicamente, porque el otro extremo es, no voy a dar nada, que ese es un extremo malo. Y el otro extremo es solo pedir y pedir y pedir y pedir. Ese extremo también no está bien. Entonces, ¿para qué debo dar las ofrendas? Para ayudar a los necesitados, para la gloria de Dios. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Verso 9. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Aquí responde Pablo: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. En otras palabras, el que trabaja en algo tiene una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Ganar un recurso. O sea, tú no vas al trabajo porque no tienes nada que hacer en tu casa. No tengo nada que hacer hoy. Voy a viajar a medianoche y me voy a desvelar. Pues ¿por qué? ¿Qué me quedo haciendo en mi casa? No, tú vas. Aquí usa las palabras de tú trillas, tú siembras. Pues porque tienes una esperanza, y la esperanza es que vas a cobrar algo. ¿Estamos de acuerdo? Mira el verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, Pablo está diciendo, miren iglesia, nosotros en ustedes hemos sembrado lo espiritual. Pablo pregunta, ¿es gran cosa si cosecháramos, si segáramos de vosotros lo material? Si, voy a ponerlo en primera persona. Si yo siembro en ustedes lo espiritual, ¿lo ven ustedes mucho que coseche de ustedes lo material? Aquí es donde vienen las objeciones de muchos. Y por eso muchos ni vienen a la iglesia, o si vienen no dan, porque la objeción que sale es, los pastores deben de trabajar. ¿Por qué los tengo yo que mantener? Puro diezmo quieren. Pura paga son. Pues ya, y si también que trabaje. Yo sé que ustedes nunca han dicho eso. Voy a regresar tantito a Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído, los que no han creído, no lo entienden esto. Porque solo ven que alguien me está pidiendo dinero, pero no estoy viendo lo que estoy obteniendo yo, o no veo más allá. Entonces, aunado a la mala enseñanza, aunado a gente que se ha aprovechado, mira, dice la historia, porque esto no empezó ayer, hermanos, dice la historia que cuando vieron que la iglesia vendía sus cosas y traía el dinero a los pies de los apóstoles, ¿sabes qué surgieron? Personas que engañaban a la gente para quitarle sus posesiones e irse con el dinero. Eso no empezó ayer, hermanos. La avaricia es algo que ha estado en el corazón del hombre desde el pecado de Génesis. Entonces nosotros nos queremos proteger y decir, otra vez ya están pidiendo paga. Y yo conozco pastores que son fieles a la palabra
que muchas veces deciden no predicar esto, porque dicen, no vayan a pensar que les estoy pidiendo dinero. Pero mis hermanos, si yo dejo de predicarles esto, estaré a ustedes quitándoles una parte de la Escritura. Y este tema está aquí. Lo que nosotros necesitamos no es que nos vengan y con mentiras y con engaños nos despojen de las cosas. No, lo que nosotros necesitamos aprender es cómo se ofrenda, qué es la ofrenda y para qué se ofrenda. Y aquí se nos hace mención que parte de la ofrenda es para el sustento de los que nos sirven los bienes espirituales. Mira Gálatas capítulo 6, para que no digas, este hermano escogió solo un verso ahí que decía. Gálatas capítulo 6, verso 6. El que es enseñado en la palabra, ¿cuántos están siendo enseñados por la palabra? ¿Sabes cuál es tu responsabilidad si alguien te enseña con la palabra? Gálatas capítulo 6, verso 6. Lo que tú tienes que hacer es, al que te está instruyendo en la palabra, tienes que hacerle partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, dice. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y luego viene el verso 7, que es uno de los que nos gusta mucho. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ahí adelantito, unas cuantas hojas. Verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tienes que reconocer a los que te enseñan. Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, parte de las ofrendas es destinado para el sustento de aquellos que te dan los bienes espirituales. ¿Cuánto debo dar? Esa es la pregunta. Bueno, Primera de Corintios ya lo habíamos visto, Segunda de Corintios ya lo habíamos visto. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Y el verso 13 del capítulo 9 dice, siéntete libre. No hay ninguna carga. No hay una cantidad específica. Yo cuando medito en esto, mis hermanos, a veces pienso que mejor sería diezmo. Porque pues así ya saco mi diezmo y lo pongo y ya, yo ya cumplí. Pero cuando la Biblia en el Nuevo Testamento ve mi corazón y apunta lo que hay en mi corazón y me dice, Dios, da conforme tú propongas, yo fallo. Porque si de eso se trata, pues... Y termina siendo una prueba para nosotros, que muchas veces fallamos. Regresando a Hechos capítulo 4, en el verso 35 dice que ponían el dinero a los pies de los apóstoles y se repartía. Esa palabra de repartir habla de una administración. Y cuando lleguemos al capítulo 6 vamos a ver que se eligen los diáconos, y los diáconos son los encargados de administrar los recursos para los necesitados, para el sueldo de los ancianos, de los pastores. La iglesia presentaba una necesidad y era la iglesia misma que daba, pero todo lo que la iglesia daba era voluntario. No había imposición de cargas, no había imposición de tienes que hacer esto, no, se apelaban a los corazones. Había un sostenimiento de los apóstoles. La iglesia sostenía a los apóstoles. Se buscaba la expansión del evangelio y se buscaba ayudar a los necesitados. La iglesia giraba en torno de esos tres puntos. Se sostenía a los apóstoles, se buscaba la expansión del evangelio a través de los misioneros, ayudando a los misioneros, a las misiones, y se ayudaba a los necesitados. Esa era una administración de las ofrendas. Pero vuelvo a lo mismo, debo entender que yo solo soy un administrador, todo es del Señor. Número 2,
Cuando yo entienda que todo es de Dios, mira, no voy a tener el problema de dar. Cuando yo doy, mis hermanos, demuestro quién está en el trono de mi corazón. Porque muchas veces, aunque digamos que no, pero quien está en el trono de nuestro corazón es el dinero. El que yo dé es decirle también a Dios: Señor, el dinero no está en el trono de mi corazón, eres tú, Señor. Por eso hay liberalidad para dar. Cuando yo doy, demuestro que soy un buen administrador, porque del dinero que gané, y lo vamos a ver como en un mes, una administración financiera bíblica, del dinero que yo gané, dispongo algo para mis gastos personales, dispongo para la despensa, para los gastos de la casa, dispongo para esto, dispongo para aquello, y como dice el texto de Corintios, elijo una parte. ¿Te acuerdas? Tomo una parte para mi ofrenda. Eso habla de un buen administrador. Cuando doy, habla de que soy un buen administrador del Señor. Cuando doy, demuestro que el dinero no es mi Dios. Y es que esto es tan arraigado en nuestros corazones. Si te das cuenta, en el capítulo 4 de Hechos, en los versos 36 y 37, habla de un hombre, José, Bernabé, que tenía una heredad, la vende y trae el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, Ananías y Zafira hacen lo mismo, venden su terreno, su 10 por 20, traen el dinero, le sacan un poquito, lo entregan y caen muertos los dos. ¿Por qué por qué Bernabé no y por qué Ananías y Zafira sí? Porque tiene que ver con nuestro corazón. Porque el Señor ve nuestro corazón. Los dos hicieron lo mismo, vendieron un terreno, los dos trajeron el dinero, nada más que unos sacaron una paguita de ahí, y lo vamos a ver en un mes, porque tiene que ver con nuestro corazón, y ahí están las consecuencias. Entonces, permíteme terminar esta mañana. ¿Cómo se ve una iglesia que vive confiada en Dios? Una iglesia que confía en Dios, número uno, es una iglesia unida. Una iglesia que confía en Dios es una iglesia que evangeliza. Una iglesia que confía en Dios es una iglesia que ha aprendido a dar. Y da en el entendido que se necesita ayudar a los misioneros, expandir el evangelio, ayudar al pobre, ayudar a la viuda, ayudar al necesitado, ayudar a quienes nos sirven los bienes espirituales. Mis hermanos, estos son excelentes propósitos que como iglesia podemos tener para este año. ¿Qué queremos para este año como iglesia? Número uno, que Iglesia Reformada 242 sea una iglesia unida. Que a pesar de los problemas, mis hermanos, nos mantengamos unidos. Luchemos juntos, oremos juntos. Nos apoyemos mutuamente, seamos una iglesia unida. Número dos, que Iglesia Reformada 242 sea una iglesia que evangeliza. No porque hace campañas cada mes, no, porque cada uno de los que son parte de esta iglesia tienen en su corazón un peso por compartir el evangelio. Y que Iglesia Reformada 242 sea una iglesia que ha aprendido a dar. Vuelvo a repetir, no hay mención de cantidad. Al final tiene que ver con nuestro corazón. Yo puedo venir con un sobre de miles de pesos, con un corazón orgulloso, y puedo traer un peso que es ya lo último que me quedó, pero sé que es para el Señor y el Señor puede proveer mucho más. ¿Y qué ofrenda crees tú que va a recibir con más agrado el Señor? Mis hermanos, al Señor no lo vamos a engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y mis hermanos, hay mucho para dar. No te limites a pensar solo en dinero. Por favor, no te limites solo a pensar en dinero. Tienes talentos para dar. Tienes dones para dar. Puedes dar muchísimas cosas que valen más que el dinero. Vamos a orar. Señor,